injusta, pero yo tengo que decirla porque quiero llamar la atención sobre algo. No, la esclavitud no significó deshumanización. ¿Por qué? Porque entre otras múltiples cosas, siempre se reconoció la humanidad de la persona negra, siempre se la reconoció. Lo que pasa es que los seres humanos somos tan terribles, como demostraba Jorge en su poema, que para matar a alguien no tenemos que deshumanizarlo. Y podemos matar a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestro par, a nuestras personas más cercanas, ¿sí? Y para esclavizar es lo mismo. Pero incluso dentro del pensamiento de la época, y en esto no me voy a meter porque esto es una discusión muy larga, pero en el pensamiento de la época, por ejemplo, tener relaciones sexuales con un ser vivo tenía que ser un ser humano, y si no fuera humano no se tendrían esas relaciones. El mulataje y el zambaje hubieran sido imposibles si no se reconociera la humanidad de las personas negras, de las personas esclavizadas, ¿sí? ¿Puedo hacer un inciso ahí? Sí, dale. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y realmente celebro que tú puedas, digamos, transmitir esa idea que ha sido una piedra de choque tremenda, el decir que la esclavitud no deshumanizó a los afrodescendientes. Y aparte de lo que tú dices, una de las cosas que se está buscando en el libro que ustedes van a ver también, es que una de las formas de justificar la esclavización fue la evangelización. Es decir, era necesario esclavizar a los africanos porque había que salvarles del demonio, pero uno no evangeliza a alguien que no tiene alma. Por lo tanto, se reconoce desde el primer momento la humanidad de los africanos, pero hay un giro retórico que es, yo creo que una de las cosas más increíbles que hizo la civilización nuestra, más terrible, que es a la vez negar, digamos, su capacidad de ser humano en la sociedad. Entonces, me parece genial. Esa complejidad y lo del alma es fundamental, y bueno, eso va a enfocar más discusiones, pero digamos, es muy interesante porque durante el siglo XV se dio una serie de debates, y luego en el XVI, acerca de los derechos de conquista, ¿sí? Y las justificaciones jurídicas de si era o no posible colonizar poblaciones y territorios que eran desconocidos por los gobernantes de los reinos, en este caso europeos. Bueno, ahí hay todo un debate, las bulas papales en eso son impresionantes, son un material impresionante para entender cuál era ese pensamiento de la época, cómo se argumentaba si era o no era lícito esclavizar, por ejemplo, a una persona. Lo de la esclavitud, por ejemplo, no está ligado al color de la piel, está ligado a una específica forma de legislación en relación con la guerra y las relaciones religiosas. Bueno, es mucho más complejo de lo que nos ha contado, y si perdemos esa complejidad, empezamos a reproducir los estereotipos y a darle más fundamento a los estereotipos que hoy están vigentes. Bueno, dentro de ese sistema esclavista había un sistema de clasificación, había tres tipos de personas en el caso, digamos, de las personas esclavizadas, de africanas y afrodescendientes, que era esclavo, libre, y hay un tercero que es el cimarrón. Digamos, el esclavo podía ser bozal o criollo. Esto de bozal y criollo es fundamental, porque bozal es el que venía directamente de África, y criollo era el que ya había pasado por los procesos de evangelización o nacido en América, que era algo fundamental porque había un temor impresionante, y esto poco se nombra en muchas de estas historias, un temor impresionante de la corona española y, digamos, en general de la Iglesia católica, a que llegaran personas sin haber sido evangelizadas, aun cuando fuera que les dieran un bautismo, pues les echaran agua y les pusieran el signo de la cruz, aun cuando fuera eso, para garantizar que no llegara la religión musulmana, que era el enemigo de Europa en ese momento, y lo había sido durante siglos, digamos, por las cruzadas por un lado, pero también por los procesos de colonización árabe en el caso español. Entonces, digamos, lo que hay detrás de esto es mucho más interesante de lo que nos han contado. Las formas de libertad, es decir, cómo se adquiría la libertad. Había muchas formas para adquirir la libertad. Una de ellas era la compra. Las personas trabajaban en sus días libres para conseguir el dinero o el oro, lo que fuera necesario para comprar su libertad, pero también podía ser dada por los esclavistas, y ahí los motivos eran múltiples. Los cimarrones, pues, era la población que se resistía abiertamente y que, digamos,
trataban de organizar sociedades al margen del sistema esclavista. Si uno mira, y este es otro elemento, bueno, en el texto, esto es de un texto de Jaime Arocha, en el texto aparecen 3 mapas, yo apenas puse 2 ahí, pero simplemente es para ilustrar algo, y es que este mapa son los palenques identificados para el siglo XVI, seguramente son más, pero hay que documentarlos, ¿sí? Pero un poco gráficamente nos permite ver algo, y es que en el siglo XVI, desde el momento en que inicia la colonización, ya habían palenques, o sea, siempre hubo resistencia, ¿sí? Y que es del siglo XVIII, ¿sí? Muestra un número muchísimo mayor, y ya no solamente en las regiones donde inicialmente se dio el proceso de asentamiento colonial, sino, digamos, así como avanzó la colonización y el sistema esclavista, así mismo avanzó y se expandió la resistencia, ¿sí? Entonces, digamos, también eso es algo sobre lo que hay que trabajar, no para llegar al extremo en el que a veces caemos y decir que todos fueron cimarrones y que todos fueron palenques, pues no fue cierto, y que nos impediría ver lo que ya mencioné antes, que es la vida cotidiana, pero sí para, digamos, preguntarnos un poco más acerca de qué significaron esos procesos de resistencia. Bueno, la abolición de la esclavitud, algo sobre lo que se ha hablado realmente poco en el caso colombiano. No sabemos muy bien cómo se justificó, cuáles fueron los discursos que justificaron la esclavitud, es decir, sabemos que la práctica existió, ¿sí? Pero ¿cómo argumentaban los esclavistas el derecho de esclavizar a otras personas? ¿Sí? ¿Cómo argumentaban, por ejemplo, en 1821, que le iban a dar la libertad de vientres a las mujeres esclavizadas, es decir, la posibilidad de que los hijos nacidos a partir de una determinada fecha nacieran libres, aun cuando los padres mantuvieran la condición de esclavos? ¿En qué se basan, digamos, cómo se justifica en la retórica de la época esa situación y cómo se hace luego en relación con la abolición legal final de la esclavitud? Entonces, esta es otra tarea pendiente, ¿sí? Porque nos permite ver la discusión abolicionista y nos permite ver toda la discusión, digamos, acerca de la abolición jurídica de la esclavitud, cómo era que se sustentaba, cómo era que se argumentaba la esclavitud, con qué motivos se decía que las personas estaban esclavas y qué llevaba a hacerlos libres. Hace poco, una compañera trabajando en el archivo departamental en el Cauca me mostraba un documento de 1950, en el que en la asamblea departamental se proponía que se hiciera la celebración de un siglo de abolición de la esclavitud. Y uno se pregunta, ¿por qué en 1850 esta gente en la asamblea departamental estaba pensando en conmemorar esa fecha? O sea, ¿qué hay detrás y cómo se argumenta esto y cómo se justifica y por qué se trae a colación? El imaginario que tenemos es que de esto nunca se volvió a hablar, pero si en una asamblea departamental en el Cauca que fue profundamente esclavista, eso se está debatiendo, habría que ir y buscar un poco, hurgar un poquito más en esos archivos a ver qué es lo que hay ahí detrás. Bueno, esto es un poco la justificación histórica y la justificación, digamos, política en una clave, insisto, más histórica. Ahora vamos a ver estas mismas repercusiones en nuestra situación actual, que es fundamental para entender el sentido de la cátedra. América está en el mejor de los sentidos preñada de cultura africana y afrodescendiente. ¿Sí? Las presencias culturales, además de las presencias demográficas, por supuesto, ¿sí? A pesar de que permanentemente se produzcan procesos de blanqueamiento, ¿sí? De las herencias negras. Por ejemplo, discutíamos hace tiempo con alguien acerca del jazz, por ejemplo, que se muestra como cultura norteamericana o estadounidense, pero cuando se dice estadounidense se dice blanca, y se borra muchas veces el hecho fundamental de que el jazz es claramente una música negra, ¿sí? Heredera del blues, de la música de plantación y de las formas de resistencia de los esclavizados pues a lo largo de la historia. Lo mismo pasa con la salsa, ¿no? Que se ha ido borrando esa herencia negra de la salsa, se ha ido blanqueando en este proceso de comercialización y expansión. Pero bueno, fíjense ustedes que si uno mira los países de América, ahí no está Estados Unidos, falta América del Norte,
y el mapa es viejito, ya los datos están más actualizados, pero lo interesante viene aquí a colación es el hecho de que en todos los países hay una presencia afrodescendiente, llamémosla, cada vez más reconocida. Ya hoy en día Argentina reconoce su presencia afrodescendiente, la investiga y está trabajando, digamos, para que sea conocida. Uruguay igual, que hasta Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, bueno, pensar allí lo negro, nada, ni lo indio ni lo negro, porque eso, allá todos son blancos europeos, ¿cierto? Ese era el imaginario, obviamente ya no lo es. Súper difícil pensar gente negra en Bolivia, donde Bolivia es el imaginario profundo de lo andino, y resulta que uno encuentra a las mujeres afrobolivianas, claro, con unas prácticas culturales y unas imágenes que a uno lo sorprenden mucho cuando las ve. Por ejemplo, la mujer afroboliviana con sombrero, ¿sí? Con las tronzas, las trenzas de chola, con las polleras, ¿sí? Con todas las prácticas muy animadas, muy en relación con lo indígena, pero eso es parte de estos procesos, ¿no? Eso es lo que habría que entrar a investigar y a comprender. Y obviamente, pues temas como la diversidad idiomática, las lenguas criollas, que es algo, digamos, que es bien interesante para el caso boliviano, para el caso colombiano, y, digamos, habría que entrar a pensar muy bien todas esas dinámicas raciales al interior de cada uno de estos países. Hoy en día, en el caso colombiano, eso implica, según el último censo, el censo 2005, con todas las dificultades que sabemos que el censo pueda tener, pero digamos ya nos da unas pistas interesantes. Por ejemplo, este es el mapa de la presencia negra en Colombia, y donde todo es más intenso es donde la proporción de población es mayor. Pero ojo, ese porcentaje de población no es igual al número de población. Si ustedes miran el caso chocuano, aquí el porcentaje de población negra es como del 90 y no sé qué %. Pero en Chocó, en todo el departamento del Chocó, incluida Quibdó, hay menos gente negra que en la ciudad de Cali. Cali tiene más gente negra que Chocó, ¿sí? Y el 70% de la población negra vive en contextos urbanos hoy. O sea, en Colombia, el 70% de la población negra vive en ciudades. Entonces, a pesar de que este es el imaginario, y esto lo reforzaría, por obvias razones, por razones que no son obvias, habría que decir mejor, ¿sí? Este es el imaginario de lo negro, el Pacífico. Y el hecho es que efectivamente el porcentaje de población negra dentro del total de la población que habita el Pacífico es mayoritariamente negro. Eso es cierto. Lo que, digamos, el estereotipo no nos permite ver es que ahí no está el grueso de la población. Y que la pregunta sigue siendo, ¿y qué pasa con el 70% que está afuera? ¿Qué pasa con el 70% que habita, por ejemplo, ¿cómo se llama allá aquí de Santa Fe de Antioquia? Sopetrán, exactamente, que hay población negra, que ahí hay un proceso de constitución de consejos comunitarios. ¿Qué pasa eso con el imaginario de la Antioquia que tenemos? ¿Sí? San Nicolás San Nicolás de Sopetrán. Exactamente. Sin irnos, obviamente, a los barrios de Medellín, a los municipios cercanos y otra cantidad de presencias que tenemos allí profundamente ignoradas. Entonces, bueno, en términos, el censo dice que el 10% de la población colombiana es afrodescendiente, ¿sí? La discusión es grande, ahorita no vamos a entrar en las estadísticas, ¿sí? Y si es el 10 o es el 20%, pero digamos, lo que sí es cierto es que en comparación con censos anteriores y con momentos anteriores, la visibilidad y la autopercepción de lo negro en Colombia se ha modificado sustancialmente. Y eso es algo que tiene que ver con nuestra historia reciente y que habría que mirar despacio. Bueno, aquí está lo que les estaba diciendo, digamos, la población urbana además está no solo en grandes ciudades, hay casos específicos supremamente interesantes como Tumaco, que el profesor Almario conoce bastante bien, pero Quibdó, Buenaventura y otras ciudades intermedias son muy interesantes para mirar esto, y por fuera del país casos como el de Barranquilla, Cartagena, Cali, que son ciudades, digamos, Pereira, que tiene una participación histórica de población negra proveniente de Chocó en gran medida, pero que fue el lugar donde muchos chocuanos salieron a estudiar, ¿cierto? Y que dio, por ejemplo, pasó por ahí el caso de Juan de Dios Mosquera, que es un líder pues, ampliamente conocido en Colombia. Mucha gente pasó por allí
por Pereira, o ha pasado, o pasa, o permanece, y otras ciudades del eje cafetero que también se imagina pues muy paisa, muy blanquito, muy de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo es que nuestro imaginario está construido? Es algo que tenemos que seguir indagando. El 30% rural, pues es cada vez más complejo, ¿cierto? Hay que pensar que lo negro no funciona de una sola manera, que las diferentes formas de negridad en el Caribe son muy distintas a las formas de negridad en el Pacífico y en las ciudades. Ahí tenemos tarea pendiente también muy larga. Y tenemos un asunto fundamental después de todo esto, que son las presencias, y es el problema del sistema educativo. Es decir, tenemos una sociedad donde la presencia negra es innegable, tenemos una historia que nos lleva a entender esa presencia, y ahí están las razones de orden ético y político para que la cátedra exista, pero tenemos un sistema educativo que además jugó a reproducir ese racismo, y lo reprodujo de múltiples formas, ¿sí? Entonces, una de esas formas tiene que ver con ese desconocimiento, es decir, esa ausencia de lo negro y lo afrodescendiente en la educación. Si yo he hecho el ejercicio muchas veces con maestros y les digo, bueno, profes, si cambiamos un poquito las clases de historia y eliminamos unas unidades y metemos otras, ¿qué les parece? Pues como para que, digamos, podamos meter algunos temitas, ¿no? Ah, pues sí, profe, como que, pues, hay una parte que habla de este señor que vino desde Italia, pasó por Pablo de Moguer y que llegó con unos barcos. Quitemos esa parte, ¿cómo se llama? Colón, quitemos a Cristóbal. No, profe, ¿cómo se llama? No, pero quitemos, bueno, no quitemos a Colón, quitemos a esto de la independencia y de Bolívar y esta gente que era niño y una imprenta y no sé qué. Quitemos esa partecita. No, eso no se puede quitar. Bueno, entonces quitemos entonces la parte de la esclavitud que habla de que los tiraron a la África. Ah, no, eso sí se puede quitar, profe. O sea, hay unas cosas que son indispensables. Hay unas cosas que pensamos que no pueden faltar, y hay otras cosas que son dispensables, que podemos quitar a voluntad y sin ningún problema. El problema es que la historia y la manera como hemos pensado lo negro y lo afrodescendiente ha sido pensando que hay una historia que es de todos y hay una historia que es de los afrodescendientes nada más. Y a mí me parece que ahí hay una clave sobre la cual tenemos que reflexionar. La historia de los afrodescendientes es la historia de todos, así como la historia de los mestizos y los blancos es la historia de todos, y la historia de los indígenas es la historia de todos también. Entonces, si seguimos jugándole a una historia negra o a una historia afrodescendiente como si fuera una historia distinta que complementa la historia nacional, podemos estar teniendo un problema serio, ¿sí? Y no más bien revisando los presupuestos sobre los que se construyó lo que se considera la historia nacional. El problema es de la historia como narrativa en general. Ahora, claro, no es solamente de la historia, porque entonces los historiadores se nos van a enojar y nos van a decir que todo el problema se lo estamos achacando solo ustedes. No, no es un problema sobre la historia. Cuando ustedes miran la literatura, por ejemplo, la enseñanza de la lengua, uno ve permanentemente cómo bueno, hablaba yo ahora de Candelario Beso y de Jorge Artel y de toda esta gente, no están, ¿sí? Y el señor Natán Góngora no está, y si acaso, cuando estamos de suerte está Zapata Olivella. A veces aparece Candelario Beso en algunos pocos por ahí de manera rápida, ¿sí? Si yo fuera tambor, poco más. Entonces, digamos, no solamente es un problema de invisibilidad, es un problema de qué tipo de visibilidades tenemos también. La negación de la agencia y de la capacidad política de los afrodescendientes es un componente fundamental de todo este componente escolar, y es que siempre, digamos, esta actitud pasiva como esta, ¿no? O sea, nos liberaron, aquí no hay un nos liberamos, sino alguien más y aquí normalmente esta imagen viene acompañada de otra, que es la imagen de José Hilario López, el presidente que firmó la ley de abolición de la esclavitud. Entonces uno dice, ah, qué bonito, gracias José Hilario, ¿cierto? No hubo nada de nuestra parte, no hubo, digamos, ni resistencias, ni discusiones, ni nada que cuestionara la institución de la esclavitud, y se aparece muy por allá de vez en cuando dándole gracias a este magnánimo hombre payanés que fue el que firmó la ley de abolición. Se niegan los legados, siempre hay aquí un problema, y es que por una se niegan,
pero los que se visibilizan muchas veces reproducen el estereotipo. Entonces, los negros son buenos para rumbear, los negros son buenos cocinando, los negros son buenos con la música, esos son los aportes. Y en política, y en la literatura, y en la filosofía, ¿qué pasa con los aportes? No, es que ahí como que los negros no han dado nada, ¿sí? ¿Y qué pasa con el negro Robles, por ejemplo? ¿Sí? Presidente del estado de Magdalena, ¿sí? ¿Qué pasa con Rondón? ¿Qué pasa con el mismo Padilla y otra cantidad de gente, literatos, políticos y demás, que o fueron blanqueados o desaparecieron de la historia? Bueno, el asunto del racismo y la racialización, es decir, el pensamiento racial, la mayoría de nosotros decimos lo mismo, es decir, ¿racismo? Aquí no hay racismo, nosotros los negritos nos llevamos bien. ¿Sí? Ese es como el... Yo racista no. Claro, a mí no es que... No, pues yo no es que me meta tanto con ellos, pero yo tengo amigos negros. Ese tipo de expresiones que se vuelven más complicadas incluso cuando están reproducidas al interior de la misma comunidad negra, y entonces aparece el asunto del almejoramiento de la raza. Mija, consigas uno más clarito para que mejore la raza, ¿sí? Mija, no es una casa con ese negro tan negro, mija, ¿sí? Este negro chamón no haga eso, no dañe la raza. Ese tipo de cosas están permanentemente en nuestra mente y el sistema educativo las reproduce. Y entonces enseña, por ejemplo, que hay regiones donde viven los negros, y todavía la idea de las regiones naturales está atada a la idea de las regiones culturales. Entonces, en el país hay unas regiones culturales. ¿Qué caracteriza esas regiones? Que en el Caribe y en el Pacífico hay negros y en el interior está la población blanca. ¿Sí? O sea, eso sigue. Entonces, decimos que no tenemos racismo, pero seguimos pensando racialmente. Les decía al principio, hay un marco normativo. Ese marco normativo pues está basado en la Constitución del 91. Es una de las razones por las cuales también, digamos, es imperativo avanzar en el desarrollo de la cátedra, pero el problema para mí es que normalmente las exposiciones empiezan aquí, y es que el problema para mí no es jurídico. O sea, hay un soporte jurídico que podemos usar como herramienta para fundamentar un proyecto de cátedra, pero no es porque existe una ley que esto es importante. O sea, el racismo existió desde mucho antes y la ley solamente entra a darnos la posibilidad de sustentar legalmente una propuesta, pero no es la razón por la cual debemos usarla. Bueno, en la ley 70 aparece una legislación específica, aparecen dos artículos, uno que se refiere a lo que normalmente se ha llamado educación, otro que se refiere específicamente a la cátedra. El decreto 1122 reglamenta esto, ¿sí? Y establece la necesidad de la cátedra. En el 2001 se presentan los primeros, esto aparece como lineamientos curriculares, por eso este documento aparece como lineamientos curriculares, mientras el resto de los materiales orientadores para maestros ya no aparecen como lineamientos curriculares, porque los lineamientos curriculares es un esquema para la enseñanza que desapareció en el país hace mucho rato. Pero la única manera de sostener la cátedra es hablar de lineamientos curriculares, porque ya no cabe dentro del nuevo modelo de estándares y competencias. Entonces, bueno, hay una forma de coherencia y de incoherencia de la legislación, y particularmente de la política educativa. La ley 115, luego también en el 94 habla de educación, le dedica pues un capítulo específico al tema de educación. Y el decreto 804 se refiere específicamente, que es reglamentario de esta ley, a la educación indígena. Lo que dice la ley 70 en el artículo 32, ¿sí? Dice: el Estado condenado reconoce y garantiza la seguridad de el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones. Esto es la parte de la educación. El artículo 39 es el que se refiere específicamente a la cátedra. ¿Sí? Por eso hay ambas posibilidades, digamos, en el marco normativo y al amparo de la ley 70, de hacer ambos tipos de proyectos. Bueno, la pregunta es, con esos antecedentes, apenas estoy en los antecedentes, no sé cuánto tiempo me queda. María Eugenia, ¿cuánto tiempo tengo? Lo que pasa es que, ya te pasaste media hora. Me parece que en ese caso no importa, porque me parece que tú no le estás dando unos recursos que son fundamentales. Entonces lo que yo ya pensé es bajar un poco el programa hacia la tarde, así es que termina por favor, porque después a ustedes les va a hacer mucho sentido, porque
te estoy pidiendo esto? Y es que cuando nosotros presentemos el insumo, todos se van a dar cuenta que sin habernos, digamos, en ningún momento puesto de acuerdo, el insumo que nosotros hemos construido está siguiendo paso a paso todas las carencias que está mostrando Axel acá. Está siguiendo paso a paso todas las preguntas que él ha puesto sobre el tapete de ¿por qué no se ha estudiado esto? ¿Es necesario hablar sobre esto? El insumo entonces va a estar en tándem con todo lo que nos estás diciendo. Eso es fantástico. Vale, pues entonces rápido para no robar más tiempo. Avanza tranquilamente, que lo que venía después de ti lo vamos a pasar para atrás. Ok. Con estos antecedentes, un poco la pregunta es ¿qué hacer en términos del sistema educativo? El asunto aquí no es de poca monta porque la tradición que tenemos es la de la educación. La educación empieza con una tradición muy larga y es que, bueno, las organizaciones dicen que empiezan en el 78 cuando se crean los primeros programas de educación indígena al interior del Consejo Regional Indígena del Cauca. Yo discrepo de esa ubicación y a mí me parece que lo que hay que rastrearla es en la educación indigenista de los proyectos y programas indigenistas del Ministerio del Interior y de Agricultura en otros momentos, diferentes ministerios, pero digamos con la política indigenista. Pero, ¿por qué viene a colación el tema de la educación indígena y la educación? Porque el proyecto, y ustedes recuerdan el comparativo lo afro, lo indígena, ¿cierto? El proyecto de lo indígena corresponde a una realidad donde al haber esa segregación espacial, el tema de los resguardos y demás, la población estaba localizada en lugares delimitados administrativa, políticamente, culturalmente, en los cuales era, digamos, pertinente pensar en un proyecto educativo específico para esa población claramente identificable en un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la población negra que hemos visto que está en todas partes, que cubre todo el país, que no se puede separar en términos de pensarla segregada espacialmente ni culturalmente, ¿cuál es el proyecto? ¿Vamos a seguir apostando a una educación para afrodescendientes? Yo, digamos, creo que no es la mejor vía para un país y una realidad como la que tenemos. Digamos, con ese fundamento previo, me parece que lo que habría que pensar es a quién educar. Y el problema es que hay una sociedad que históricamente ha discriminado. Y si esa sociedad, si el problema es esa discriminación, pues hay que educar al que discriminó. Si en esa sociedad racista, hay que educar a ese que ha sido racista y decirle, epa, fíjese lo que usted está haciendo. Entonces no es solamente un problema de los afrodescendientes, es un problema de la sociedad en su conjunto. Yo creo que con los indígenas es igual, pero no me voy a meter en el problema de tocar el tema indígena, pero digamos, sigue pendiente la tarea de pensarse cómo se transforma la imagen del indígena en el conjunto de la sociedad, no solamente una pregunta que ustedes han avanzado bastante, y es cómo se resuelve hacia adentro la pregunta por la educación, sino cómo se resuelve en relación con el resto de la sociedad. Y ese creo que es el asunto que tenemos que pensar. Y en esa medida hay algunas experiencias que se vienen trabajando. Voy a mencionar dos, hay muchas otras formas de hacer la cátedra, pero voy a mencionar dos. Una, en el caso del corregimiento, ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de ir el nombre, bueno, en Yumbo, ahorita les digo porque viene en el siguiente. No, en el siguiente. Mulaló, en Yumbo, ¿sí? Esta es una manera de hacer la cátedra. Cátedra, la palabra cátedra viene del sinónimo de curso, ¿sí? De área, dentro de los planes de estudio de la enseñanza básica y media. Es decir, como un área puede ser matemáticas, otra área puede ser cátedra de estudios afrocolombianos, es una materia más. Entonces, en el caso de Mulaló, lo que tienen es una materia que suman al plan de estudios los profesores una vez a la semana, en una hora específica, durante un día, le dan unos temas, trabajan unos temas con los muchachos, y esta es la cátedra de estudios afrocolombianos que ellos hacen. Bueno, ellos que la tienen definida, en qué cursos la hacen, etcétera, etcétera, no me detengo para avanzar un poco. Y la otra forma de hacerlo, y esta es en Candelaria, en el Valle también, es como una perspectiva transversal, es decir, tratar de que todas las áreas del currículo estén atravesadas, estén permeadas, estén impregnadas de los temas afro. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ellos hablan de, bueno, sigamos incluso aquí, ustedes van a ver, ellos hacen todo un diseño por competencias cognitivo, procedimentales, valorativas y socializadoras, que se reflejan en unos ejes, ¿sí? Que fundamentan la propuesta que ellos hacen de transversalización y que se reflejan
en los grados y las áreas de toda la secuencia de formación. Entonces, un ejemplo, sociales, ¿sí? Tenemos los ejes temáticos y a cada uno de esos unos contenidos. Entonces, ya no es una materia, sino que en sociales, en matemáticas, en todas las áreas, hay contenidos específicos referidos al barrio. Miren ustedes, hay una materia específica, además, que se llama educación, y lo tienen también, por ejemplo, para matemáticas. El ejemplo más conocido en matemáticas, para empezar las matemáticas, es el de las unidades. Lo de las unidades hay que tener mucho cuidado porque mucha gente interpreta que es que por ser afrodescendiente pesan y miden de una manera distinta. Y resulta que no es así tan alegre la explicación, sino que tiene que ver con las historias coloniales y cómo en el contexto de la esclavización se usaron ciertas medidas, ¿cierto? Que eran las medidas propias de la época colonial, y esas medidas se mantienen, ¿cierto? Y entonces uno, digamos, lo que hay es una pervivencia de medidas coloniales y no la existencia de una medida, aun cuando algunas, digamos, sí son muy locales y que no necesariamente sean parte del sistema oficial de pesos y medidas dentro del esquema colonial, pero digamos, no se puede ir tan rápido aquí, también esto es algo que hay que mirar despacio. Fíjense, en la otra área en la que ellos trabajan, estética, yo no traje todas las áreas del plan de estudio solamente como para mostrarles que se puede, que esta gente ha venido avanzando, que hay experiencias en el país que hacen esto. En Cartagena hay otras experiencias, en María la Baja, pues para hablar de lo que es Caribe, en Quibdó, en Ismina, en muchas partes hay experiencias que vienen trabajando en diferentes sentidos y que sería interesante conocer. Bueno, y entonces, la tarea, ¿cómo es el asunto? ¿En qué niveles tenemos que incidir si queremos construir una política pública que nos permita sacar adelante esto de la cátedra? Hay uno que es el nivel institucional de Estado, hay otro que es el nivel de las prácticas educativas y otro es el de la sociedad en general. Por lo menos esos tres niveles deberían ser afectados. En el nivel de las acciones institucionales tenemos un problema. Voy a empezar primero por, digamos, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos a nivel nacional? Uno, en el nivel de las acciones institucionales hay una profunda ignorancia, un profundo desconocimiento del tema de la cátedra. Ni siquiera este documento del cual se publicaron, no sé si fueron 20.000 o 30.000 ejemplares, ni siquiera este documento se conoce.